Muy buenas, seguimos con la interpretación de los sueños de Sigmund Freud de 1900. Ahí es donde Freud afirma que todo sueño es una realización disfrazada de un deseo reprimido. Soy Sara Blanca Blanco, psicóloga sanitaria y miembro del Gabinete Psicoanalítico de Palma. Vamos a continuar con esta gran obra que marca un antes y un después en el ámbito de la salud, de la psique humana. Cuando despiertas del sueño, ya ha actuado la censura, y la censura tiene una intención y es degradar la información que has estado soñando, por lo que cuando llega esa información a tu conciencia e intentas de una manera intencionada recordar ese sueño, la censura ya no te permite acceder a ese deseo, a eso que has estado soñando, porque justamente se trata de un deseo prohibido. Esto es lo que hablé en un capítulo anterior de la deformación onírica. Pero no solo ocurre esto, también se produce el olvido de los sueños. Uno se despierta y tiene la sensación de que ha estado soñando durante toda la noche, pero a medida que pasa el tiempo se le va olvidando el sueño. Incluso se levanta y piensa que no ha soñado nada. También hay personas que dicen que nunca sueñan y todo esto es producto de la censura. La censura no permite que llegue a la conciencia aquello que se soñó. Por eso se olvida, se degrada la información y eso dice Freud que no ocurre al azar. No olvidamos cualquier cosa y además dice que el olvido es una forma de memoria. El objeto de estudio del psicoanálisis le da igual que degrades la información, que olvides. Ahí es donde Freud dice que hay que poner el foco de estudio en el relato. El relato mientras la persona va asociando libremente, mientras se va dejando llevar por ese relato. Va dejando que aparezcan en la conciencia elementos que de otro modo no se podría acceder. De ahí que Freud en la interpretación de los sueños distinga el contenido manifiesto y el contenido latente. Ese contenido manifiesto es lo que la persona quiere traer, el sueño exacto, o sea, tal y como soñó o tal y como recuerda que soñó. Pero a Freud no le interesa ese contenido manifiesto, sino le interesa que a partir de ahí, de ese contenido que trae, empiece a relatar, empiece a detallar la vivencia de ese sueño. En el relato es donde pone el foco de estudio. De hecho, el psicoanálisis no es una ciencia de causa-efecto, sino que va del efecto a la causa. Es decir, del efecto de ese relato va a ir hacia la causa, hacia los orígenes. Ahí es donde va a permitir el psicoanálisis interpretar el inconsciente. Freud insiste, da igual que no recuerdes exactamente el sueño e incluso también considera importante que aunque vayas modificándolo, que sigas hablando. Es decir, en este capítulo trae un experimento en el que pide a los pacientes que vuelvan a repetir ese mismo sueño. Y Freud se da cuenta que cuando la persona intenta recordarlo o intenta explicarlo de nuevo, ya no lo dice con las mismas palabras. Y ahí es donde Freud va a prestar atención, porque dice que justo esas son las pistas del camino del inconsciente. La persona va omitiendo palabras que anteriormente dijo, va incluso añadiendo otros. Y justo eso no es por casualidad, no es por azar. Es la forma que tiene el inconsciente de desplazar, de hacerse notar. Y ahí, en esos cambios, en esas modificaciones, el analista tiene que prestar esa atención. En el discurso del paciente se van produciendo desplazamientos, sustituciones. Empieza a dudar del sueño mismo que está contando, desconfiando de lo que está diciendo. Entonces, todo eso dice Freud que es producto-efecto de la censura,
de la resistencia a acceder al contenido latente, a ese contenido que se haya oculto para la conciencia. Además dice, el psicoanálisis es justificadamente desconfiado. Una de sus reglas dice, todo aquello que interrumpe el progreso de la labor analítica es una resistencia. Aquí dice Freud que tanto la degradación de la información, los olvidos, incluso cualquier cosa que interrumpa el análisis, la interpretación, el tratamiento psicoanalítico es una resistencia. A uno le pueden pasar cosas graves y eso le puede llevar a interrumpir temporalmente el tratamiento, pero dice Freud que la manera, la intensidad o la importancia que le dé a ese evento para que interrumpa su proceso de cura, o sea, su dirección a la cura, todo eso es por la resistencia. Está claro que pueden pasar cosas graves a uno, pero que de eso haga una interrupción de algo que le estaba viniendo bien, que algo que le estaba permitiendo acceder a lo reprimido para poder lograr un equilibrio psíquico, digamos, todo eso va a decir que es producto de la resistencia. El sujeto no quiere saber nada del inconsciente, bueno, casi nadie quiere saber del inconsciente, por eso reprimimos. Uno no quiere saber del inconsciente, por eso reprime, pero el inconsciente trabaja 24 horas, este no cesa y se intenta hacer oír a través de sueños, lapsus, conflictos, contradicciones, modos de vivir que le hacen a uno repetir y repetir cosas que le hacen daño. Y toda información que le llega a la conciencia se encuentra alterada porque la censura no permite que uno acceda a esos deseos que se encuentran ocultos. Y uno cuando va al análisis y el analista le va haciendo interpretaciones, cada vez se va desvelando lo reprimido y eso le permite fluir más con su ser, con sus acciones, vivir de una forma más auténtica, digamos. Además, dice Freud que cuando a uno se le va revelando esa información reprimida, recuerda mejor sueños anteriores. ¿Por qué? Porque el nivel de la censura disminuye y además el nivel de censura no es igual en cada persona. Uno puede tener un nivel de censura más alto que otros dependiendo de sus circunstancias, de la historia que le atraviesa. Por eso es importante que uno cuando vaya a un análisis asocie libremente y no se quede solo en el contenido manifiesto, en eso que le llega a la conciencia, porque ya hemos dicho que la información que llega a la conciencia se encuentra deformada. Además, dice Freud que si recordamos los sueños es porque la censura lo ha permitido. Es decir, ha degradado tanto la información que, claro, no le recuerda en absoluto a esos deseos inconscientes, esos deseos que se hallan ocultos. Entonces uno puede recordarlo mejor. Pero si por lo que sea, cualquier información le recuerda a esos deseos que están prohibidos, ahí es donde uno cuando intenta recordar olvida, o cuando uno intenta relatar ese sueño va produciendo esos desplazamientos, esas sustituciones, va dudando, o sea, se produce cualquier tipo de resistencia que impida acceder a eso reprimido. Si algo nos recuerda lo prohibido, se olvida. Luego hay una parte importantísima en este capítulo que se trata del ombligo del sueño. Aquí Freud, en el ombligo del sueño, explica que hay un límite teórico en la interpretación de los sueños. Al final uno puede hacer interpretaciones y más interpretaciones, pero cuando el analista toca con elementos que tienen que ver con los celos, la envidia,
todo aquello que se encontraba en el inconsciente reprimido, o sea, cuando a través de las interpretaciones se van desvelando los deseos reprimidos infantiles, ahí es donde Freud pone que hay un límite. Ahí es donde dice Freud que se trata del ombligo del sueño. ¿Por qué pone un límite teórico? Porque ese es el campo del psicoanálisis. Esa es la ciencia del psicoanálisis. Cuando uno sigue interpretando, puede acceder a otros contenidos de los cuales ya son otros campos. O sea, el psicoanálisis trata del inconsciente reprimido, el inconsciente que tiene que ver con los deseos reprimidos infantiles. Entonces, cualquier información que se escape de ese campo ya no nos compete. Concretamente lo expresa así. En los sueños mejor interpretados solemos vernos obligados a dejar en tinieblas determinado punto, pues advertimos que constituye un foco de convergencia de las ideas latentes, un nudo imposible de desatar, pero que por lo demás no ha aportado otros elementos al contenido manifiesto. Esto es entonces lo que podemos considerar como el ombligo del sueño, o sea, el punto por el que se haya ligado a lo desconocido. Las ideas latentes descubiertas en el análisis no llegan nunca a un límite y tenemos que dejarlas perderse por todos lados en el tejido reticular de nuestro mundo intelectual. Aquí deja claro nuestro límite teórico de la interpretación en el campo del psicoanálisis. Luego retoma de nuevo las circunstancias del olvido del sueño y menciona que la resistencia también actúa durante el mismo, lo único que disminuye su intensidad. Es decir, al despertar, el nivel de la censura vuelve a su naturaleza para que no accedamos a esos deseos ocultos, pero durante el sueño también actúa cierta resistencia, pero de una forma más disminuida. Por eso soñamos y vamos soñando cosas hilándola con escenas que parecen como películas. De hecho, menciona que la psicología descriptiva afirma que el estado de reposo hace posible la formación de los sueños, disminuyendo la censura endopsíquica. Aquí sigue en este capítulo Freud explicando que lo importante del objeto de estudio en todo sueño es el relato junto con la asociación libre. De hecho, la persona suele asociar de una forma esperando como una meta, o sea, de hecho menciona que son como representaciones con una meta final, pero aún así, si la persona sigue el curso, sigue la regla de la asociación libre, a pesar de tener una intención de llegar a algún lado concreto, luego es donde se acceden a otro tipo de asociaciones. Es decir, que de asociaciones superficiales uno va llegando a asociaciones reprimidas, pero tiene que continuar con la regla de la asociación libre. Porque además también menciona que en el inconsciente uno no va produciendo palabras por el azar, es decir, ya nos hemos perdido ese juego infantil de que uno pues va diciendo una palabra con otra, jugando, ¿no? Haciendo un juego de palabras. Una vez que la represión ha formado nuestro aparato psíquico, dividiendo el aparato en conciencia y en inconsciente, ahí ya no hay un juego infantil donde las palabras no tienen que ver con otras, sino que aquí, una vez que ya se ha instalado la represión en nuestro psiquismo, ninguna palabra es por azar. Al final para cada uno tiene un significado particular asociado a ciertas palabras. Entonces,
cualquier palabra que salga de la boca de una persona no es por azar, aunque vaya formándose otros discursos, otras formas de relatarlo, da igual. Al final las palabras están sobredeterminadas. El inconsciente nos sobredetermina. Para terminar, vamos a añadir que para producir el inconsciente se necesita el trabajo del sueño, del relato, de los síntomas. Al final el deseo inconsciente va a generar unas ideas donde acceden a la conciencia de una forma censurada. Entonces el trabajo psicoanalítico consiste en ir interpretando esas ideas latentes, todo ello para conseguir la homeostasis del psiquismo, todo ello para conseguir que la persona se dirija hacia una cura, y la cura dependerá de cada caso. Una cura no tiene que ver forzosamente por la eliminación de un síntoma. De hecho, aquí en este campo del psicoanálisis, la cura tiene que ver con desmantelar la fuente que alimenta todos esos síntomas, no que se cure un elemento que el propio aparato lo produce, como es el síntoma, los sueños. O sea, no es solo con una interpretación de un sueño de forma correcta o la eliminación de un síntoma uno ya se cura, sino es qué es lo que está provocando que se produzcan determinados sueños de esa manera, que uno va teniendo determinados síntomas, determinadas maneras de actuar. Esa fuente que alimenta todo eso, todos esos efectos que va teniendo en la vida de uno, es lo que va a permitir con las interpretaciones psicoanalíticas que uno se dirija hacia una cura particular. Y al final, para terminar, decir que el psicoanálisis lo que permite es que uno pueda hablar de lo que antes no podía hablar. De hecho, eso justamente es lo que le va a permitir no enfermar. Eso, porque al final uno enferma por todo lo que tiene reprimido, censurado y que le está atacando al cuerpo. Y lo que el psicoanálisis permite justamente es hablar de aquello que antes se encontraba oculto, se encontraba reprimido.